Muy buenos días. En este video voy a hablar sobre tres distribuciones de Linux que son Arch, Debian y Fedora Linux, y estas tres distribuciones son tres distribuciones independientes y son prácticamente la base de casi el 90% de todas las otras distribuciones que existen en el mundo de Linux. Es decir, la mayoría de distribuciones de Linux están basadas de una u otra forma en estas tres distribuciones. Y algo adicional, este video es extraño que lo esté dictando desde un pizarrón, pero hace parte de un pequeño experimento que estoy haciendo en el mes de febrero, en el que queremos improvisar un poco con la creación de videos. Pueden ver los videos anteriores de las últimas 2 semanas. Ya he explicado bastante de qué se trata el experimento. Vamos a empezar entonces con la explicación de Arch, Debian y Fedora Linux. Lo voy a enfocar en tres aspectos principales, que serían dar las características de las distribuciones, a la par estaría dando las ventajas y desventajas de estas distribuciones, y como tercer punto estaría viendo el enfoque o el usuario al que va enfocada cada una de estas distribuciones. Y algo más antes de empezar. El día de ayer hice un video corto de unos 5 minutos en que invitaba a todos a que me contaran su experiencia con cada una de estas tres distribuciones, sus ventajas, sus desventajas. Recibí más de 30 comentarios, muchísimas gracias, los leí todos. Inicialmente había pensado en que en este segundo video iba a leer esos comentarios porque usualmente recibo unos 4 o 5 comentarios. Pero me sorprendió, tengo más de 30 comentarios. Excelente. Entonces, no voy a leerlos aquí en el video, pero voy a dar un pequeño resumen, o este video está basado en el resumen de todos esos comentarios. Empezamos entonces con Arch Linux. Sus características. Arch es una distribución de Linux que nació en el año 2002. 2002, estamos en el 2025, es decir, ya tiene 22, 23 años esta distribución, y se basó en un proyecto anterior que era Crux Linux, que Crux Linux es otra distribución de Linux que aún está vigente, y el año pasado le hicimos una serie de videos a esta distribución de Crux Linux. Arch Linux tiene un modo de lanzamiento de la distribución que lo llaman Rolling Release, en inglés, Rolling. O un modo de lanzamiento continuo. ¿Esto qué significa? Que en Arch Linux instalamos la distribución una sola vez y luego dando simplemente update y upgrade, sudo pacman -syu es el comando. Dando este comando de actualización ya vamos a tener un sistema completamente actualizado. Y esa es otra de las características de Arch Linux. Arch Linux se enfoca en mantener como siempre las últimas versiones de los últimos paquetes. Es decir, aquí siempre vamos a tener lo último, las últimas versiones de los últimos paquetes. Esto tiene algunas ventajas y también algunas desventajas, ya lo vamos a ver. Esas digamos que serían las características de Arch Linux. Algo más es, como es un sistema de paquetes independientes, su sistema de paquetes se llama pacman. Pacman, lo básico de Arch Linux. Vamos ahora con Linux Debian. Linux Debian es una distribución de Linux que nació en el año 1993. 1993, una distribución de Linux independiente, prácticamente nació
o es una de las más antiguas en el mundo de Linux, aunque de las vigentes la más antigua es Slackware por algunos meses. Debian sería la número 2. A diferencia de Arch Linux, que tiene un modo de lanzamiento rolling o continuo, en Linux Debian se tiene un modo de lanzamiento fijo, es decir, que más o menos cada 2 años se hace un nuevo lanzamiento de su versión. Así que el modo de lanzamiento aquí sería un modo de lanzamiento en modo pongámoslo aquí, modo de lanzamiento fijo, y esto es más o menos cada 2 años. Cada 2 años Linux Debian lanza una versión estable. El último lanzamiento fue en el año 2023 y se espera que a mediados de este año 2025 se lance su nueva versión. Estamos en este momento en la versión de Linux Debian 12, la versión estable. A diferencia de Arch Linux, en que en Arch Linux se mantiene lo último de lo último, Linux Debian se enfoca más en la estabilidad, y al tener un modo de lanzamiento fijo cada 2 años, esto hace que sus paquetes no sean lo último o no tenga las últimas versiones. Así que aquí podemos decir que tenemos un sistema de paquetes un poco antiguo. Y su paquetería se llama apt o dpkg. Su sistema de su instalador de paquetes se llama dpkg con un frontend que es apt. Es el más conocido. Antes se usaba apt-get o también se utiliza todavía aptitude, pero apt es el más conocido. Arch y Debian, dos distribuciones completamente diferentes. Una es rolling, otra es fija. Una mantiene lo último de lo último, otra tiene una paquetería antigua, entre comillas antigua, de unos 2 años. Dos distribuciones, nos queda pendiente Fedora Linux. Fedora Linux nació en el año 2003. En el año 2003 decimos que es una distribución de Linux independiente, aunque esto no es del todo cierto. Fedora Linux realmente es el proyecto o está basada en una distribución de Linux que se llama Red Hat, o se basó en una distribución de Linux Red Hat, que había nacido en el año también de 1993 o 1994. Casi a la par de Linux Debian había nacido una distribución de Linux llamada Red Hat, pero en el año 2003 esta distribución Red Hat se convirtió en una empresa y esa empresa se llama Red Hat Enterprise. Así que a partir del 2003 dividieron su distribución de Linux, o sus distribuciones o sus versiones, las dividieron en dos. Una que sería Fedora Linux y otra como tal que sería Red Hat Enterprise, y esta versión de Red Hat es una versión empresarial. Fedora también maneja un modo de lanzamiento fijo. Aquí tenemos un modo de lanzamiento fijo, pero este modo de lanzamiento fijo es de 6 meses, es decir, 2 veces al año se hace un lanzamiento de Fedora Linux. Eso sería 6 meses cada lanzamiento. Y esto significa que como es cada 6 meses, en este sí vamos a tener paquetería que va a ser lo último de lo último, prácticamente igual a la distribución
o a las versiones que se tienen en Arch Linux o incluso un poco más. Aquí también vamos a tener versiones de paquetes que van a ser lo último de lo último. Y su sistema de paqueterías se llama RPM. RPM y el frontend, actualmente se utiliza un frontend que sería DNF, DNF Update, DNF Upgrade. Ahí están las principales características de estas tres distribuciones, Arch, Debian y Fedora. Hoy nuevamente la música está bastante alta, la música de fondo. Perdón. Ok. Aquí está lo básico de Arch Linux, Debian y Fedora. Bueno, un detalle como para contar una pequeña historia de dónde surgen los nombres. Empecemos por Debian, que es como el más particular. El creador de Debian, su nombre es Ian, Ian es su nombre, y su esposa se llamaba o se llama Débora, se llamaba Ian, ya murió. Entonces de ahí salió el nombre Débora Ian o Debian. Sigamos con Fedora Linux. Recuerden que al comienzo se llamaba Red Hat, que en inglés es un sombrero rojo. Así que creo que Fedora es otro tipo de sombrero o es otro tipo de sombrero. Me imagino que de ahí salió el nombre. Red Hat era el sombrero, es el sombrero rojo y Fedora es otra clase de sombrero. Sobre Arch Linux no he encontrado su origen real. Dicen que supuestamente es de alguna palabra griega que significa arch como innovación o algo así. Pero de esa sí no tengo idea de dónde surgió el nombre. Si tienes idea, agradecería que me lo dejaras abajo en los comentarios. ¿De dónde viene el nombre de Arch Linux? Ok, ya hablamos de las características de las tres distribuciones. Vamos a empezar a hablar un poco de las ventajas y desventajas. Basándonos en estos y en el modo de lanzamiento y todo, podemos ver que Arch Linux se enfoca en tener los últimos paquetes o las últimas versiones de los paquetes. Esto tiene una ventaja porque vamos a tener lo último de lo último, pero tiene una desventaja en que de vez en cuando van a haber uno que otro error o no se enfocan tanto en la estabilidad. Así que vamos a tener un pequeño problema. Debian, en cambio, tiene como desventaja que maneja una paquetería muy antigua. 2 años en el mundo de Linux es muy antiguo, pero su enfoque como tal es en la seguridad y en la estabilidad. Sobre todo, si instalas Debian y te funciona perfecto, no vas a tener ningún problema por mucho tiempo. Fedora, por el contrario, maneja los últimos paquetes. Eso significa que estaría a la par de Arch Linux. Significa una ventaja, pero tiene una pequeña desventaja, y es que realmente Fedora Linux, a mi modo de ver, es un campo de pruebas o es una distribución de pruebas en la que el grupo de Red Hat pone a disposición de todos software actualizado y aplicaciones nuevas y testing y todo para que en un futuro va a servir en la distribución de Linux Red Hat. Así que en Fedora, a pesar de tener lo último de lo último, o se tiene lo último de lo último, pero de vez en cuando hay uno que otro problema. Ventajas, desventajas. Acabo de decir una muletilla que no debía. Y me he quedado mudo por un instante. Ok. Eso serían las ventajas y desventajas. Algo
muy corto. El tercer punto sería a quién está enfocada esta distribución, para quién. Ah, algo adicional sobre las ventajas y desventajas y un poco las características y que me va a servir para explicar a quién está enfocada o no está enfocada esta distribución, es que Linux Debian tiene tiene una política en la que se basa en instalar o tener software libre, software que cumpla con los reglamentos del open source, software completamente libre en lo posible. En cambio, Arch Linux es un poco más permisivo y permite tener paquetes no tan libres, paquetes que no cumplen con los estándares de la Free Software Foundation o con los estándares de Linux de que queremos tener paquetes libres. Fedora también tiene una política, por ser una empresa, de mantener en sus repositorios oficiales paquetes libres, pero se le pueden instalar unos repositorios adicionales y vamos a tener con paquetes también privativos. Entonces, ahora sí, ¿para quién está enfocada o a quién le conviene más una u otra distribución? Arch Linux, por tener lo último de lo último, los últimos paquetes, y por el hecho de que permite mantener en sus repositorios software no libre, está enfocado para, digamos, los entusiastas, los gamers, por ejemplo, los que tengan equipos nuevos, equipos, por ejemplo, con tarjetas que sean difíciles de configurar, tipo tarjetas Nvidia, son más fáciles de configurar en Arch Linux. Y si eres un gamer, por el lado de Arch Linux te va a ir un poco mejor o mucho mejor que si lo intentas en alguna de estas otras dos. Entonces, Arch Linux está enfocada, y algo más es que como tiene los últimos paquetes, las últimas versiones, si tienes un computador nuevo, lo ideal es empezar en Arch Linux o en alguna de sus ramas. La detección de hardware y la configuración va a ser mucho mejor en Arch Linux. Punto número 1. Linux Debian está enfocada en la estabilidad y decíamos que utiliza paquetería antigua. Entonces, Linux Debian está enfocado en servidores y para aquellas personas que simplemente quieran trabajar, que su computador trabaje, que su sistema operativo trabaje. No está enfocado para gamers. En Linux Debian o en algunas de sus derivadas es muy complicado que funcionen bien las tarjetas Nvidia, algunas cosas de hardware, así que no se recomienda mucho para los gamers, pero si queremos solamente un equipo de casa en la oficina, está perfecto Linux Debian. Y algo más es que si tenemos un equipo un poco antiguo, irnos por la rama de Debian es mucho mejor. El siguiente es Fedora Linux. Fedora, como tiene lo último de lo último en modos de lanzamiento de cada 6 meses, Fedora está recomendado para los que quieran saber cuál es el futuro de Linux. Aquí van a encontrar desarrollos, aplicaciones que no van a encontrar en ninguna de las otras dos, o las van a ver a los 4, 5 o 6 meses. Fedora Linux se caracteriza por mantener o por tener lanzamientos o por probar aplicaciones realmente nuevas, desarrollos de cosas nuevas, cosas que no vemos en las otras distribuciones o que lo vamos a ver después. Tiene en contra de que necesita bastante hardware por estar utilizando lo último de lo último. Necesita bastante hardware. En cuanto a hardware, por ejemplo, eso sería otra ventaja o desventaja. Arch Linux es bastante minimalista y requiere, o su sistema cuando está configurado es el más rápido de los tres. Luego seguiría Linux Debian en un segundo nivel de desempeño.
Y por último, el que más consume recursos sería Fedora Linux. Ahí está. Otra característica de Fedora Linux es que puede estar enfocada hacia la empresa, es decir, si estás trabajando o si piensas trabajar en una empresa, porque Fedora Linux tiene el respaldo de una empresa Red Hat, así que vas a tener respaldo de una empresa pagando 1, 2 y 3 Arch, Debian y Fedora. Ok, esta fue una pequeña improvisación explicando Arch, Debian y Fedora Linux. Algo muy general, a grandes rasgos. No sé qué tal quedó el día de hoy. Creo que nos extendimos casi 20 minutos tal vez o 15 minutos. Ok. Creo que hoy no me sale mucho la improvisación. Quería despedirme, pero parece que no puedo. Ok, ok, ok. Si has llegado hasta el final de este video, agradezco muchísimo que sigas en esta serie, en la serie sobre las muletillas que estamos haciendo en el mes de febrero. Prometo en el mes de marzo volver nuevamente a hacer los videos en los computadores, videos sobre Linux, sobre distribuciones de Linux, pero en el pizarrón estamos haciendo algunas cosas un poco teóricas. No sé si se te ocurre algo adicional. Nuevamente, si tienes alguna experiencia sobre Arch, Debian y Fedora, tal vez mañana continúe leyendo algunos comentarios y saque algunas otras conclusiones o algunas otras comparaciones. El día de hoy fue algo demasiado básico, pero bueno, así quedó el video de hoy. Saludos.